Y antes de pasar al texto de hoy, voy a dar una serie de datos que ahora comento por qué los digo, ¿vale? 2 testamentos, 66 libros, 1188 capítulos, 31.187 versículos, 773.746 palabras, creo que la versión Reina Valera, unas cuantas millones de letras, y voy a predicar de lo mismo que predicó Carlos la semana pasada. Es que van de narices. ¿Sabéis qué pasa? Que como llevo varios domingos sin venir, a veces pues escucho las predicaciones online, ¿no? Pero justo la de Carlos, cuando yo fui a elegir el texto, no estaba todavía subida. Entonces dije, bueno, tengo libertad para elegir y vi que varias de las predicaciones que se han predicado este mes iban enfocadas en temas del Antiguo Testamento. Digo, bueno, pues voy a hablar un poquito del Nuevo y me apetece hablar de alguna de las cartas de Pablo. Y justo hoy en el coche, cuando estoy comentando con mi madre viniendo hacia aquí acerca de lo que voy a predicar, de qué texto voy a hablar, cómo lo voy a estructurar, me dice, anda, sí, de eso predicó Carlos el domingo pasado, digo yo. Leches. Y yo intentando escuchar la predicación en el coche, le robo la libretita de los apuntes para ver qué es lo que he apuntado. Así que perdonadme si alguna cosita se repite, ¿vale? Porque... Ah, perfecto. Eso decía mi madre, no que fueseis tardos de escuchar, sino que quizás Dios, pues mira, quiere repetir algo, ¿no? Y confío en que, bueno, aunque sea algo nuevo, pues pueda aportar. Así que vamos a orar. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Gracias porque es confiable, Señor, porque está viva y porque nos sigue hablando hoy en día. Te pido que bendigas la predicación, Señor, que lo que tú has puesto en mi corazón pueda expresarse con claridad y que bueno, Señor, aunque yo haya desarrollado una serie de aplicaciones o lo haya estructurado a mi manera, que tú puedas hablar al corazón conforme a la necesidad de cada uno. Estamos todos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vale, pues el texto entonces es, para los que estuvisteis la semana pasada, ¿os acordáis de qué habló Carlos? Primera de Tesalonicenses, ¿no? Sobre todo del primer capítulo, creo. Bueno, al menos yo me guío. Si hago referencias a la predicación de la semana pasada, es en base a la libretita de mi madre. Así que si algo no es correcto, la culpa es de ella, ¿vale? Te quiero. Vale. Antes que nada, me gustaría hablar un poquito del contexto. No sé si Carlos habló acerca del contexto, imagino que un poquito habrá dicho. Vamos a entender resumidamente que la ciudad de Tesalónica era capital del segundo distrito de Macedonia, era una ciudad muy, muy importante. Era una ciudad portuaria, tenía mucha actividad comercial, había gente de muchas culturas. Por ahí pasaba la vía Ignacia, que era la vía principal que unía Roma con Oriente. Así que muy importante era. Aunque estaba bajo dominio romano, como casi toda la zona, la mayoría de los habitantes eran griegos, también había una comunidad judía muy importante, lo vamos a ver más adelante, porque como dice el mismo texto, había una sinagoga. Y bueno, hablando acerca del tema del dominio romano y de la mayoría griega, al ser una zona helena, la cultura era grecolatina. Ya sabéis que eso es la cultura que se forjó al mezclar la cultura griega con la romana y como eran muy similares, pues la mentalidad se extendió pues, por todo el imperio romano como la pólvora. Y básicamente tenían la visión, entre muchas otras cosas, de que cuando uno moría, pues se iba al inframundo, hubiese sido bueno, malo, virtuoso o vicioso, ibas al mismo sitio. Quizás tenías una serie de privilegios, pero ibas al mismo sitio. Ibas al inframundo que estaba gobernado por Hades y ahí te quedabas por toda la eternidad. De ahí la preocupación que muchos de los tesalonicenses, de los nuevos creyentes, manifiestan cuando le preguntan a Pablo acerca de la resurrección y qué hay de estos que han muerto creyendo en tu mensaje, ¿no? Entonces, por eso Pablo en la carta hace referencia a que no os preocupéis por esto, porque cuando Jesús venga, los que han muerto en Jesús resucitarán primero y les consuela en ese sentido, ¿no? Porque tenemos que entender que aunque era una comunidad muy bonita, como vamos a ver ahora, era muy reciente. Entonces, pues este tipo de dudas estaban ahí. Antes de pasar a leer la epístola, me gustaría que, si queréis ir a Hechos 17,
Voy a leer los primeros 14 versículos. Vale, si ya lo tenéis. Dice así. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Los que llegaron fueron Pablo, Silas y Timoteo, ¿vale? Pablo y sus acompañantes. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía de él, él es el Cristo. Algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, que era donde se estaban hospedando seguramente Pablo y sus compañeros, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido. Y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga, otra vez, de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo a que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Antes que nada, es necesario entender que Pablo llega a Macedonia por la visión del varón macedonio, que se relata en el capítulo anterior. Si os acordáis, y si no, pues lo digo, Pablo tenía intención de ir a Asia y el Espíritu Santo le prohíbe ir allí. Intenta ir después a otra región, no recuerdo ahora mismo cuál, lo tenéis ahí, y de nuevo dice que el Espíritu se lo prohíbe. Y entonces, de noche, tiene una visión en la que un varón macedonio le dice: ven a Macedonia y ayúdanos. Vale. Bueno, fijaos que dice en el 16, en el 10 dice: cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Es decir, la ayuda que necesitaban en Macedonia no era ayuda social o económica, aunque puede ser, sino que hacía referencia directamente a que la ayuda que necesitaban era que el Evangelio les fuese predicado. Y es que Dios tiene sus planes. En verdad las intenciones de Pablo eran buenas, él quería ir a predicar a Asia, pero Dios le dice: yo te quiero aquí. Si os fijáis, como era costumbre de Pablo, lo primero que hace siempre cuando llega a una ciudad en sus viajes misioneros, ¿qué es? ¿Os habéis fijado? Eso es, ir a la sinagoga. Busca una comunidad judía, va allí y, como se supone que ellos ya tienen conocimiento de la palabra, les expone por qué era necesario que viniese Jesús y que fuese muerto y que resucitase. Eso es siempre lo primero que hace, ir a la comunidad judía. Después, es curioso ver también cómo algunos de los judíos, hablando de lo que pasa en Tesalónica, se convierten, pero dice solamente algunos. La mayoría de los conversos en Tesalónica dice que son griegos piadosos. Los gentiles o griegos, quienes fuesen, cuando dice que eran piadosos, hacía referencia a que simpatizaban o tenían la fe quizás de los judíos, creían en el Dios de los judíos, pero no habían recibido la circuncisión, por lo que oficialmente no podían, no eran parte del pacto del pueblo de Dios, pero sí que tenían fe en el Dios de los hebreos. Y de esta manera nace la primera comunidad cristiana de Camarma, no, sino de Tesalónica. Es decir, nacen los primeros creyentes en esa zona.
Otro dato curioso es que, fijaos, dice que los judíos que no creyeron en él tuvieron celos de Pablo y, bueno, buscan acusarles. Ya sabéis que nada más nace esta congregación, empieza a sufrir persecución. Y no es que solo persiguiesen a Pablo, a Silas y a Timoteo, que por eso también la comunidad los manda a Berea, sino que después esta persecución proseguirá hacia la comunidad que allí está. Porque Pablo después hace referencia a la gran tribulación que sufren y a cómo han mantenido su fe. Pero bueno, no me voy a adelantar. Y por último vemos un contraste entre los judíos de Tesalónica y los de Berea. Fijaos que los de Tesalónica lo primero que hacen, bueno, o sea, después de que algunos se conviertan, enseguida dice que los que no creyeron sintieron celos, persiguieron a los creyentes. Y sin embargo, los de Berea lo primero que hacen es coger las escrituras y analizar qué es lo que está diciendo Pablo y si tiene sentido. Y de esa manera muchos creyeron. Así que entendiendo todo esto, podemos acercarnos un poquito mejor a la primera carta que escribe Pablo y discernir pues, lo que hay en su corazón al escribir las palabras que escribe. Así que ahora sí, vamos a leer el primer capítulo de Primera de Tesalonicenses. Dice así. Pablo, Silvano, este es Silas, y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La carta seguramente la escribió poquito después de tener que salir de allí, o sea que todavía la comunidad era muy reciente. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis, y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien os libra de la ira venidera. Si os fijáis, bueno, aquí se puede intuir un poquito, pero en el resto de la carta también se ve, Pablo siente un profundo amor por esta comunidad. Y de hecho manifiesta constantemente preocupación por el hecho de que ellos hayan mantenido su fe. Él es consciente de la tribulación que están pasando, de que están siendo perseguidos. Y más adelante hace referencia a la preocupación que tiene por el hecho de que su fe se haya mantenido firme. Dice, tenía miedo de que hubieseis sido tentados precisamente por la persecución, pero me quedo tranquilo, envía a Timoteo y empieza a hablar, ¿no?, acerca de cómo quiere cuidarlos. Porque al final Pablo también hace referencia a que dice que fue a ellos como padre. Es decir, el amor que siente hacia ellos es de hijos espirituales, ¿no? Los ha cuidado, los ha visto nacer y se tuvo que ir prontísimo. Entonces, claro, de ahí su preocupación, porque a Pablo le gustaba quedarse mucho tiempo y vemos que en este caso solamente pudo quedarse unas 3 semanas. Así que vamos a pasar ya a... Todo esto no era contexto directamente, sé que me he enrollado un poquito, sino que era también introducir a los puntos principales que voy a tratar. Y yo, como soy un desastre con apuntes y todo eso, bueno, he intentado dejar 4 puntitos claros con nombre y todo, así que los voy a decir si queréis para los que cojan apuntes, porque me he dado cuenta de que esto es muy efectivo luego para recordar predicaciones. Y ni siquiera he estado y he podido captar la esencia principal de la predicación de Carlos por los apuntitos de mi madre. Aunque bueno, cada uno obviamente pues apunta lo que Dios le va hablando, pero bueno, sé que es bueno. Así que el primer punto va a ser la Santa Tríada. No digo la Santa Trinidad porque ese término ya está cogido. ¿Y qué es la Santa Tríada? Fijaos que Pablo, lo primero por lo que agradece de esta comunidad son 3 cositas. La obra de vuestra fe,
el trabajo de vuestro amor y la constancia de la esperanza. Vale. ¿Qué es la fe? Ya lo ha leído Amanda, ese versículo tan famoso de que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y la verdad está bastante claro, así que entendemos eso, que la fe es la convicción de algo que está por llegar y, bueno, pues eso, creer firmemente que va a ser así, ¿no? Es importante también ver que habla de la obra de la fe. ¿Por qué habla de la obra de la fe? Entendemos que la fe es una actitud espiritual, la fe es algo que nace de Dios. Dice en Efesios 2, los versículos 8 y 9, no hace falta que lo busquéis, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Es decir, la fe es un don que nace de Dios. Por supuesto, en nosotros está la elección de aceptar el Evangelio y de creer en Jesús. Pablo mismo hace referencia a su elección, a la elección de los tesalonicenses, pero la fe es algo que nace de Dios. Sin embargo, la fe sin obras es muerta, nos dice también Santiago. Entonces, ¿cómo casamos esto, no? Bueno, pues entendemos que aunque la fe es algo que nace de Dios, por nuestra parte, esa fe tiene que tener evidencia de alguna manera, ¿no? Y no es que por las obras vayamos a ser salvos, sino que precisamente si ha habido una obra transformadora de fe en nuestro corazón, eso se va a notar y va a haber un proceso. A veces puede ser más repentino, una conversión de estas que siempre nos deja flipando cuando Dios se manifiesta a una persona y deja cosas atrás, pero normalmente pues entendemos que es un proceso, ¿no? Luego hace referencia al trabajo de vuestro amor. Y es que al final, ¿qué es el amor? Sí, entendemos que Dios es amor, pero no siempre que hablamos de amor hacemos referencia a Dios, ¿no? Entonces, entendemos que bíblicamente, bueno, definición propia, yo entiendo, luego pues cada uno, si queréis desarrollar vuestra propia definición, yo entiendo el amor como, siempre decimos que el amor es una decisión, y es así, pero es una decisión de entrega de uno mismo por el bien de otro. Entonces, al final es sacrificarte, es entregarte a ti por el bien de otro. Y eso también conlleva una práctica, es decir, eso también tiene que verse. Conlleva acción y decisión. Y por eso dice el trabajo de vuestro amor. Es decir, el amor no es algo que sientas o que aparezca y se quede ahí constantemente, sino que es algo que hay que trabajar. Y en tercer lugar, habla de la constancia en la esperanza. Y es que la esperanza es muy similar a la fe. Al final es una actitud de confianza en algo que también está por llegar, ¿no? Suele tener, obviamente, pues connotaciones positivas. Si sabes que te va a llegar un castigo o crees que vas a recibir mal por algo que has hecho, obviamente no tienes esperanza en que te llegue ese castigo. Normalmente es algo que esperas y siempre con una connotación positiva. De hecho, fijaos que en Hebreos 6 se habla de la esperanza como ancla del alma firme y segura. Fijaos lo importante que dice que es ancla del alma. Si te preocupa tu alma, preocúpate por mantener la esperanza. Esperanza no en cualquier cosa, sino esperanza como la que resalta Pablo en los Tesalonicenses. Era esperanza en el Señor Jesucristo, esperanza en Jesús. Esperanza en que Él vendrá, esperanza en que seremos restaurados, esperanza en que nuestro trabajo no ha sido en vano y esperanza en que, bueno, pues vamos a pasar una eternidad con Él, sin pecado, sin llanto y disfrutando plenamente de su presencia. Y fijaos que estas tres cositas, la santa tríada que le he llamado, Pablo las vuelve a repetir en varias de las cartas, pero por ejemplo en Corintios 13, el famoso texto que habla acerca del amor, al final dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Y un poquito más adelante dice, y ahora permanecen, todo esto acabará, pero permanecen la fe, la esperanza y el amor.
pero de estos tres, el mayor de ellos es el amor. Y ahora, segundo puntito. Dice, el origen de la tríada. Dice, ¿por qué? ¿Cómo se pueden manifestar estas cosas en nuestra vida? ¿O a raíz de qué surgen? ¿De dónde sale la fe, el amor, la esperanza? Entendemos que es algo que tenemos que trabajar, que también es algo que, por supuesto, es una obra que Dios tiene que hacer en nosotros, pero también está en nuestra parte, y nuestra parte es a lo que hace referencia Pablo cuando habla de que conocemos vuestra elección, le dice, elección. Y al final, esta elección de la que está hablando es la decisión de la comunidad de creyentes de aceptar el Evangelio, de reconocer que lo que Pablo les ha enseñado y lo que Jesús decía es verdad. Y no me voy a detener mucho aquí porque creo que Carlos, si no se equivocan los apuntes de mi mami, hizo referencia al hecho de que ellos recibieron la palabra no solamente de palabra, sino en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Y habló de que esto hacía referencia a una plena convicción, ¿no? Entonces es algo interno, pero también es algo que nosotros decidimos y nosotros también tenemos responsabilidad. Es decir, si notamos que nuestra fe flaquea o que nos falta amor o que estamos perdiendo la esperanza, tenemos que entender que no es que Dios nos la esté quitando, sino que nosotros tenemos parte de responsabilidad ahí. Y bueno, podemos ver que ellos recibieron el Evangelio no solamente de palabra, sino en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, precisamente porque dice que recibieron la palabra con gozo en el Espíritu Santo en medio de gran tribulación, no en cualquier circunstancia, no siendo todo bonito, sino que recibieron el mensaje del Evangelio puro, tal cual, en medio de gran tribulación, y de hecho se sacrificaron, lo vemos ya desde el principio por Pablo, cómo lo cuidaron cuando llevaban poquito, ¿no?, habiendo aceptado el Evangelio. Tercer puntito. La importancia del ejemplo. Carlos también habló de esto. Lo poquito que pude escuchar de la predicación era un trocito en el que hablaba acerca del tema de ser imitadores y de dar ejemplo, ¿no? Entonces, Pablo constantemente en todas sus cartas da mucha importancia al imitar, a ser ejemplo, y habla también mucho del testimonio. Y es que al final estas tres cosas están íntimamente relacionadas, son muy parecidas. De hecho, si nos fijamos en este texto, vamos a ver tres cositas importantes acerca del ejemplo. En primer lugar, la comunidad dice que imitó a Pablo, a Silas y a Timoteo y a Jesús. Dice, fuisteis imitadores de nosotros. Es decir, primero Pablo dio ejemplo y la comunidad imitó ese ejemplo. En segundo lugar, la comunidad dice que fue ejemplo a los creyentes de Macedonia y de Acaya. Y en tercer lugar, vemos que precisamente por ese ejemplo que dieron, su fe en Dios se extendió por todo lugar, no solamente en Macedonia y Acaya, sino por todo lugar. Así que esto nos habla de la necesidad de manifestar en nuestras vidas el fruto de la obra de Dios. Que no sea solo de boquilla, sino que entendamos que de nada sirve predicar el mensaje de la cruz si la gente no va a ver evidencias de ello en nuestra vida. Y pasamos ya al cuarto puntito, que se llama ser ejemplo vale. ¿Pero cómo? Bueno, hay muchas listas también de Pablo y de otros apóstoles. Jesús mismo habla acerca de cómo comportarse. Podemos leer el Sermón del Monte, muchos otros textos. También tenemos pautas en el Antiguo Testamento, pero me gustaría ceñirme al ejemplo que da la iglesia de los tesalonicenses. Ya que estamos hablando de que ellos fueron ejemplo, pues ¿por qué no imitarlo, no? Vamos a fijarnos en ellos. Fijaos que dice que dos de las cositas, cuando Pablo dice hemos oído de vosotros, es decir, la gente nos ha contado, ¿qué es lo que cuenta la gente de ellos, no? En primer lugar, que destacan su recibimiento y hospitalidad hacia Pablo y su grupo y su conversión de los ídolos. Hace referencia a estos dos aspectos como dice que habéis sido ejemplo de ello, ¿no? De su recibimiento hacia los demás y de la conversión
de los ídolos. ¿Con qué propósito? Dos cositas dice también. Servir al Dios verdadero y esperar la venida de Jesús. Fijaos qué importante. Servir al Dios vivo y verdadero. Y esto nos habla, el servicio nos habla del amor. Hemos dicho que es algo práctico, y qué manera más práctica de vivir el amor hay que servir. Y luego, en segundo lugar, tenemos esperar la venida de Jesús. Y esto nos habla de los otros dos puntitos que decíamos al principio de la tríada, que son la fe y la esperanza. Esperar la venida de Jesús. Tener fe en lo que Él ha hecho y en que Él vendrá y que va a cumplir lo que nos ha prometido. Porque al final, ese es el todo del cristiano. Así que no me voy a alargar mucho más. Voy a hacer una conclusión en la que me gustaría hablar de varias cosas. Y, en primer lugar, recordar que una fe que solo cree de palabra no es fe, sino que necesariamente la fe tiene que conllevar fruto. Y ese fruto al final es la señal de la transformación que ocurre en nuestra vida como cristianos. Segundo, una persona puede decidir cambiar muchos aspectos de su vida. Por ejemplo, puedo cambiar la dieta, puedo dejar ciertos vicios, puedo empezar a ser más ordenado, a organizar, a hacer esquemas, a ser más puntual. Puedo cambiar miles de cosas. Pero al final estos cambios, bueno, aunque son buenos, no van a servir de nada porque nada de eso es verdaderamente importante si en el corazón no ha habido una transformación. Porque al final todas esas cosas no tienen una connotación eterna, no trascienden a lo eterno. No va a tener repercusión en lo que va a pasar después de la muerte. Lo único que va a afectar a lo que está por venir es tu decisión de creer o no. Y obviamente, pues, todo lo que ello conlleva. Así que lo único que importa es ahora mismo tu fe. Carlos preguntó en su predicación que qué clase de persona eres. A mí me gustaría ahora pues darle un poquito la vuelta y preguntar qué clase de fe tienes. Está relacionado, pero es diferente. Pregúntate, ¿qué clase de fe tienes? Quiero que, esto obviamente es una pregunta para vosotros, para que la reflexionéis. Si quizás no tenéis ahora una respuesta, necesitáis tiempo, necesitáis meditar, despejaros, orar, pero hacedlo para que no os engañéis a vosotros mismos, seáis sinceros con vosotros y con Dios y os preguntéis dónde está vuestra fe ahora mismo, cómo está. Y creo que una vez tengáis la respuesta, me gustaría que recordaseis esto. Hay tres respuestas posibles. Al menos, si tenéis otra, bueno, pues que el Señor os guíe a cómo lidiar con ello. Pero las tres de las que os voy a hablar son, en primer lugar, que si nunca te has considerado una persona de fe, esto es posible. Puede ser que digas, bueno, nunca me he considerado una persona de fe, así que no sé cómo está mi fe porque no soy una persona de fe. Tienes que entender que te estás engañando a ti mismo porque fe tenemos todos. Lo que pasa es que, bueno, ¿dónde la vas a depositar? ¿La vas a depositar en familiares, en amigos, en cosas, en tu economía? Puedes tener fe en 1000 cosas. Pero te recomiendo, nada de eso dura. Todo eso va a terminar siendo polvo, la gente te va a fallar, tú mismo fallas, puedes tener fe en ti mismo, tú mismo te vas a fallar, por mucho que te esfuerces. Y tienes que entender que Dios se ha manifestado al hombre precisamente para que nosotros tomemos la decisión de creer en Él. Jesús nos mostró al Padre para entender quién es Él, ya no tenemos excusa. Tenemos en las Escrituras muchos escritos que nos hablan acerca de la persona de Jesús y por eso te recomiendo que quizás, si no has tomado todavía la decisión, párate un poquito a leer los Evangelios, a ver quién era la persona de Jesús, cómo era, qué es lo que Él decía. Y al final verás que Él ha decidido entregarse para que tú puedas obtener la vida. Y si pones tu fe en 1000 cosas, lo siento, pero vida no vas a obtener. Solamente vas a obtener decepción. Así que el único que no te va a decepcionar es Dios.
En segundo lugar, quizás ves que tu fe está firme. Y no es ser orgulloso. Fijaos, Pablo es el primero que dice, sed imitadores de mí. A mí me costaría mucho decir eso. Siento que estoy siendo un orgulloso, porque yo soy el que más consciente es de mis fallos. A mí me costaría decir, imitadme. Lo primero que os diría, no, a mí no, a Jesús. Pero fijaos, Pablo, eh, bueno, aun reconociendo sus errores, ¿no? Él es capaz de decir, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Así que si ves que tu fe está bien, está fuerte, gracias a Dios, porque Él te ha guiado hasta ese punto, pero sigue empapándote de la presencia de Dios, sigue manteniéndote así de fuerte y no dejes de buscarle, porque te toca participar en el fortalecimiento de los débiles. Así que si tu fe está fuerte, contagia de eso a los que quizás no están tan bien. Y en tercer lugar, si ves que, por otro lado, tu fe es solo de palabra o tu fe está débil o sientes que no está en su mejor momento, pues anímate porque precisamente por eso Dios nos está hablando hoy acerca de esto. Al menos ese ha sido mi caso, ¿no? Antes de escoger el tema de predicación y todo, estaba hablando con Eric y estábamos hablando pues de cómo estábamos con Dios y fui sincero con él y le dije, mira, pues creo que no estoy en mi mejor momento, aunque bueno, sí, muchas veces tenemos esa sensación, ¿no? En cuando nos agobian las cosas o estamos preocupados por algo, digo, creo que me falta fe o no estoy. Pero sí que es verdad que quizás eso me ha llevado a descuidar un poco mi tiempo con Dios y digo, Señor, pues gracias por la oportunidad de predicar porque la verdad es que el primero que es confrontado soy yo mismo, ¿no? Y pensaba, bueno, Señor, pues para mi situación, ¿qué tienes que decirme? Sé muchas cosas, ¿no? Lee la palabra y ora cada día, porque así seguiremos creciendo, ¿verdad? Pues eso obviamente es así, pero si vamos un poquito más profundos, tenemos que entender que no podemos endurecer nuestro corazón, tenemos que dejar de engañarnos a nosotros mismos, porque a veces incluso sabiendo en el fondo que nuestra fe igual no está bien, queremos dar la imagen de que sí es así, nos terminamos creyendo nosotros que estamos bien y al final eso es orgullo. Así que vamos a dejar, los que estéis como yo, vamos a dejar que Dios trate con nosotros, vamos a dejar que, vamos a ponernos en manos del alfarero, a dejar que Él rompa lo que tenga que romper y vuelva a hacernos de nuevo. Así que lo primero, otra cosita que también Carlos dijo el domingo pasado es que dos cosas fundamentales o importantes en la vida de un hombre son, por supuesto, su mujer y la otra, por supuesto, el coche. Así que voy a hacer referencia a ese momento en el que se enciende la reserva y a mí me ha pasado un montón porque al final, pues cuando no llegas o a veces ni te das cuenta, estás yendo de un lado para otro y ves que salta la reserva y dices, madre mía, ¿y ahora cómo llego? ¿Ahora qué hago? ¿No? Si, igual te sientes así. Sientes que se te ha encendido la luz de la reserva, ya han pasado más de 60 kilómetros y sigues en reserva y dices, Señor, no puedo, no voy a llegar. Pues lo primero, reconoce esa lucecita, reconoce que se ha encendido y antes de dejar que Dios te llene, vacíate de ti mismo. Quita todo lo que sobra, analízate, quita el orgullo, quita si hay ídolos en tu corazón, como hablaba de los tesalonicenses que se convirtieron de los ídolos para servir a Dios, pues que ese sea tu proceso. Quita todo lo que hay en tu corazón, que quite el lugar de Dios. Si Dios no es tu prioridad, si no haces las cosas con ánimo de agradar a Dios, lo siento, pero tu fe no está bien. Así que identifica los ídolos y elimínalos. Nútrete de la palabra de Dios. Y tenemos que entender también que lo que tenemos que buscar con todo esto es la fe, es la esperanza y es el amor. Y aunque Pablo dice también que el amor es el mayor de todos ellos, sin fe, ninguno de los otros dos es posible tampoco. Así que, como decía la camiseta que le hemos dado a José Llana, donde Dios te haya plantado, florece. Por favor, no te estanques. Florece. Y vamos a animarnos los unos a los otros. Así que Dios os bendiga.